Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a la homilía para el cuarto domingo de Adviento. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Un brano del Evangelio muy bien conocido como la Anunciación a la Santísima Virgen María. Vamos a ver. Nada es imposible para Dios. Y sin embargo, el Evangelio de hoy nos habla de cómo la palabra de Dios tuvo que atravesar muchos obstáculos y desafíos para poder cumplir su plan de salvación para nosotros. Las cosas pueden a veces parecer complicadas y casi imposibles, pero Dios hace lo impensable y lo imposible para cumplir su plan de salvación para nosotros, porque Dios tiene un plan de salvación. Dios quiere siempre la salvación de todos sus hijos y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Cuando nos enfrentamos, muchas veces cuando nos enfrentamos en dificultades de nuestra vida y se nos pide hacer algo que parece ser imposible, muchas veces usamos la expresión, estás bromeando, me estás bromeando, tienes que estar bromeando. Esta expresión lo usa Lucas en la boca de la Santísima Virgen María cuando se le pide que sea la madre del Hijo de Dios. Tienes que estar bromeando. Es otra manera de decir lo que dijo la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto si no tengo relaciones con un hombre? Es casi imposible esto. El Evangelio de Lucas comienza con dos historias de anunciaciones sobre dos nacimientos, el de Juan el Bautista y el de Jesús. En ambas concepciones, las promesas de Dios se cumplen. Los dos niños, Juan el Bautista y Jesús, son el cumplimiento hecho carne de las promesas que Dios ha hecho. En el libro del Génesis, capítulo 18 y 14, Dios está hablando con Abraham y Sara, dos personas ya mucho mayores, ya han pasado el tiempo donde ellos eran fértiles, era imposible que tuvieran hijos, y sin embargo Dios les promete herederos, les promete un hijo y una grande herencia, y es Dios mismo que les hace la pregunta a Abraham y a Sara, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible que Dios no pueda? Pero en el Evangelio de hoy escuchamos por la boca del ángel Gabriel que el mismo ángel del Señor dice, porque para Dios no hay nada imposible. En el Génesis se hace la pregunta, ¿hay algo imposible para Dios? En el Evangelio se dice claramente que no hay nada imposible para Dios. Vamos a ver estos temas. El ángel Gabriel, ¿no? El ángel Gabriel. Solo hay dos ángeles en el Nuevo Testamento cuyo nombre conocemos. Conocemos el de Miguel, que quiere decir el defensor, y el de Gabriel, cuyo nombre quiere decir Dios es poderoso o Él es el poder de Dios. Veamos en esta historia de la Anunciación cuántos momentos de tienes que estar bromeando tiene que pasar Dios para traernos a nuestro Salvador. Primero comienza que el ángel del Señor fue enviado a Galilea. Galilea, una región conocida como territorio gentil, pagano, nunca fue reconocido como un lugar donde vivía la gente piadosa. El mismo profeta Isaías nos da el nombre de Galilea, el territorio de los paganos, el territorio donde la salvación de Dios no alcanzará. Las personas y la gente que vivían en Galilea en el tiempo del profeta Isaías creían que ni la salvación ni la resurrección de Dios llegaría a este territorio. Entonces ya desde allí vemos que hay una diferencia entre la anunciación de Gabriel a Zacarías que a María. A Zacarías fue a Judá y fue a Jerusalén y al templo. Algo fácil. Aquí es imposible. El ángel fue a Galilea, al lugar de los paganos. Fue a una ciudad llamada Nazaret. Es una ciudad con muy mala reputación. Nazaret nunca fue mencionada en el Antiguo Testamento. De las tantas regiones, ciudades y pueblos, Nazaret viene nunca nombrada.
Y en el Nuevo Testamento escuchamos a Natanael hacer la pregunta, ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Nazaret nunca fue pensada como un lugar bueno. De la Virgen, ¿no? Fue enviada a una virgen, a una soltera, a una mujer que no ha tenido relaciones con varón, que no ha sido esposada, está desposada. Porque recordemos que en el tiempo de Jesús el matrimonio tenía dos partes. Tenía la parte de la promesa y después el matrimonio. La segunda parte, el matrimonio, solamente ocurría cuando haberse cumplido todos los acuerdos contractuales y financieros. Recordemos que en el tiempo de Jesús el matrimonio tenía muy poco que ver con amor o con elección, sino que era un acuerdo contractual entre familias para que puedan tener hijos y herederos. Era una transacción de dinero muchas veces. Entonces, la mujer era la prometida del esposo hasta que se cumplieran todas estas acuerdos, y después venía el esposo y se llevaba a su prometida a su casa, donde venía el matrimonio, la fiesta, y el matrimonio entonces viene consumido. María estaba en la primer sección o primer lugar, primera parte de este matrimonio cuando sucedió este encuentro con el ángel. El nombre de la Virgen era María, y aquí nosotros no vemos o no captamos qué tan fuerte es este tienes que estar bromeando momento del Evangelio, porque nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar el nombre de María que lo hemos asociado con su bondad, con su ternura, con su dulzura. Es un nombre dulce, nombre de María. Hasta lo llamamos el dulce nombre de María. Pero esto no era el caso en las Escrituras. El único lugar en el Antiguo Testamento que el nombre de María venía usado era muy negativo. Lo escuchamos en el libro de Números, en referencia a María, la hermana de Moisés, quien por su avaricia de poder fue castigada por Dios, fue maldecida por Dios y hasta le dio la lepra. Y desde ese momento el nombre de María jamás viene pronunciado de nuevo en forma buena en el Antiguo Testamento. Entonces, con todos los nombres bendecidos por Dios, Dios manda el ángel a Galilea, a Nazaret, a una virgen, y se llama María. Ya ven cómo lo imposible se va haciendo posible, lo impensable se está realizando. El nombre de María es como nosotros tratamos el nombre de Judas. No es común hoy en día, especialmente en español, no es común que alguien nombre a su hijo Judas. Aparte de que es un nombre muy bonito y es un nombre de un apóstol de Jesús. Hay otro apóstol con el nombre Judas, pero sin embargo nosotros no usamos ese nombre para nuestros hijos porque viene asociado al traidor. Así era el nombre de María. El ángel le dice a María que ella es llena de gracia, que ella en ese mismo momento y en ese instante está siendo colmada de gracia. El ángel no dice llena de gracias porque lo está describiendo, le está diciendo la acción que le está sucediendo. En ese mismo momento, María viene colmada de gracia. Ella está siendo nuevamente, activamente llena de gracia. Y al recibir la gracia de Dios, es que ella es la bien vista por Dios, llena de gracia. Alégrate porque estás siendo llenada de la gracia de Dios. Se le anunció que daría a luz a un hijo y que ella aceptaría al Hijo de Dios. Esto es impensable e increíble. Este es un verdadero momento de que tienes que estar bromeando, porque el pensar en el tiempo de Jesús, el pensar que Dios tiene un hijo, es una verdadera blasfemia. Para la gente de la época era una blasfemia pensar que Dios tendría un hijo, porque si no, Dios ya no fuera uno, sino fueran dos. Más adelante en el Evangelio, cuando Jesús acepta ser el Hijo de Dios,
frente al sumo sacerdote, ¿qué hace el sumo sacerdote? Se desgarra las vestiduras en protesta por esta blasfemia que tiene como castigo la muerte. María acepta el mensaje del ángel. María lo acepta. María acepta el anuncio con confianza y con esperanza. María lo acepta con confianza y con mucha esperanza porque María ha comprendido que cada persona existe con un propósito de Dios. Que cada persona existe porque Dios quiere que esa persona viva. Que cada persona tiene un plan divino querido por Dios. Y para ella, todo plan de Dios es un plan bueno. Y todo plan de Dios requiere una participación activa de cada persona para que ese plan divino se realice. El diseño de Dios nunca se impone, siempre se ofrece. Y hay un plan divino para cada uno de nosotros. Por eso cada persona es esencial y valiosa, porque cada una persona creada por Dios es una persona favorecida por Dios. Existen 3 requisitos para que el plan divino de Dios se cumpla en nuestras vidas. Número 1, la escucha. Tenemos que escuchar cada palabra de Dios. Número 2, tenemos que confiar. Confiar que cada palabra pronunciada por Dios es eficaz en nuestras vidas. Y número 3, tenemos que actuar. Debemos poner en práctica cada palabra de Dios que nosotros escuchamos y aceptamos y confiar que va a hacer lo que Dios la mandó a hacer. En Dios no hay rellenos y no hay palabras vacías. Cada palabra que sale de la boca de Dios está preñada del poder realizar aquello por la cual fue enviada, sin importar cuáles son los obstáculos que va a encontrar. ¿Quién puede culpar a María o incluso a Zacarías por decir, tienes que estar bromeando? Pero Dios no estaba bromeando. Y nuestra salvación nos ha llegado a nosotros en la persona de Jesús, nacido de la Santísima Virgen María. Feliz Navidad.